Hola, mi nombre es Chakra y te doy la bienvenida a este curso de yoga integral y meditación clásica y moderna desde la visión del ESP Yoga. Hello, my name is Chakra and I welcome you to this course on integral yoga and meditation from the view of ESP Yoga. Les presento a Simón, que es el traductor de este curso. I introduce you to Simón, who is the translator of this course. Y aquí está María Isabel, que va a apoyarnos hoy como modelo también en las prácticas. And here is María Isabel, who is going to support us with modeling during the practice. Y bueno, acá atrás de este sitio están otros estudiantes. On the back we have other students. Y inicialmente quiero que sepan que este curso se va a dar al tiempo en español y traducido al inglés. Initially, I want to let you know that this course will be given in Spanish and translated into English. Y la razón es muy práctica. And it is a very practical reason. Algunas personas dicen que les molesta que se repita, que hay mucho ruido. Some people say it bothers them that it is repeated, that there is too much Pero noise. en la comprensión que tenemos nosotros del yoga en esta escuela, But in the comprehension we have here of yoga in this school, esta escuela es la escuela del ESP Yoga, el IKY. this is the IKY school of ESP Yoga. Simplemente entendemos que la mente puede fácilmente equilibrarse incluso ante los ruidos o sonidos que van aparentemente de más. We understand that the mind can easily balance in regards to the noises that can happen on the background. Y de hecho de eso se trata. And in fact, that is what it is about. De eso se trata en parte yoga. That's what yoga is about. De que tu mente pueda, o que tú puedas disciplinar tu mente y llevarle a un momento de estabilidad a pesar de los estímulos y procesos externos. That you can get to discipline your mind even though there are some external stimuli and processes. Entonces Simón va a estar siempre traduciendo el curso. So Simon will be translating the course all the time. Y eso tiene un efecto práctico muy adecuado. And that also has a very adequate practical effect. Las personas que no saben inglés van a comenzar a sensibilizarse a él. People who don't know English are going to start to get sensitive towards it. Las personas que no saben español van a comenzar a sensibilizarse a él. Those who don't know Spanish are going to start to get sensitized towards it. Aquellos que ya son profesores pues van a aprender a dar las clases en inglés o en español dependiendo de su idioma materno. Those who are teachers are going to be able to teach the classes in both languages depending on their mother tongue. Y pues eso va a ser muy eficiente. And that will be very efficient. Va a darles un plus. It will give you a plus. Porque van a practicar yoga desde dos idiomas. Because you'll get to practice yoga from 2 languages. Y además les va a permitir tener un tiempo también para poder asentar durante la práctica misma. And in addition, it will allow you to settle during the practice itself. Y bueno, eso va a generar que en otros momentos, cuando hay prácticas que requieren menos tiempo, That will also generate that in certain practices where there's less time for them, como por ejemplo las prácticas alrededor de las retenciones del aliento, de kumbhakas, or the practices around the retentions of the breath, the kumbhakas, pues obviamente van a tener que organizarse al respecto y aprender a cuantificar y controlar su respiración, su retención. well, obviously you'll have to organize about it and quantify your breathing. Muy bien, este curso This course va a ser un curso muy completo. This course will be a very complete course. Está basado en esta estructura que ustedes ven acá atrás. It is based on the structure that you see here behind. Es el mandala IKY. It is the IKY mandala. Voy a mostrarles, voy a explicarles así rápidamente. I'm going to explain it to you very fast. En otro video pues voy a explicar con mayor claridad qué es esto. In some other videos you will get more clarity about what this is. Bueno, el ESP Yoga está basado en las enseñanzas de Swami Satyananda Sarasvati. ESP Yoga is based on Swami Satyananda Sarasvati's teachings, Principalmente desde su visión del Tantra Kundalini Yoga. mainly from his vision of Tantra Kundalini Yoga. Es distinto del Kundalini Yoga de Yogi Bhajans. It is different from the Kundalini Yoga of Yogi Bhajans.
y se basa precisamente en la visión tántrica energética del yoga para la transformación de la mente. And it is precisely based on the tantric view of yoga for the development and changing of the mind. Pero también se basa en las enseñanzas del Canco en Maya impartidas a mí por don Gerardo y don Carlos Barrios. But it is also based on the Mayan Canqueb, whose teachings were brought to me by Gerardo Barrios and Carlos Barrios. Ellos fueron sacerdotes mayas de Guatemala muy importantes. They were very important Mayan priests from Guatemala. Y a varios de nosotros, de sus discípulos, nos enseñaron los principios del Cancueb. And they taught the principles of the Canqueb to many of us, their disciples. Y el Cancueb, por decirlo así, es la técnica o el conjunto de prácticas energéticas mayas similares al yoga. And the Canqueb, to say it like this, is the group of techniques that are based on energy management that are basically yoga. Correcto, muy bien traducido. Entonces, esa es otra. No vamos a ser tan acartonados y tan formales en estas clases. That's the other thing. We're not going to be so formal or so squared in these classes. Una de las características precisamente de nuestra escuela One of the characteristics of this school precisely es que somos más bien espontáneos is that we're spontaneous. y no tenemos esas restricciones irracionales que en varios espacios, incluso de yoga, se pueden observar. And we don't have those irrational comprehensions that can be observed in certain yoga spaces. Entonces, en algunos momentos ustedes encontrarán algunas bromas So at some points you will get to hear some jokes que además nos permiten a nosotros relajarnos frente a esta amenaza de la cámara de YouTube. that in addition allow us to feel less threatened by this camera on YouTube. Y también vamos a poner estos videos no solamente en YouTube, sino tal vez en otras plataformas similares. And also we're not going to put these videos only on YouTube but also on similar platforms. Muy bien, entonces el Ishka Cancueb Yoga se basa en las enseñanzas de Swami Satyananda, So well then the Ishka Canqueb Yoga is based on Swami Satyananda's teachings, uno de los yogis más importantes de la época moderna, one of the most important yogis of the modern era, fundador del Bihar School of Yoga en la India, founder of the Bihar School of Yoga in India, y quien es mi gurú. and whom is my guru, Y en las enseñanzas del Cancueb Maya impartidas por don Carlos y don Gerardo Barrios. and on the Mayan Canqueb teachings brought to me by Don Gerardo and Don Carlos Barrios. Pero además de esas dos particularidades, But in addition to those two particularities, el Ishka Cancueb Yoga se basa también en los principios de biomecánica Ishka Canqueb Yoga is also based on the principles of biomechanics que he venido aprendiendo, practicando y enseñando that I have been learning, practicing, and teaching desde el año 2011. since 2011. Soy maestro del método Feldenkrais, I am a Feldenkrais method master. además de ser guía espiritual maya In addition to being a Mayan spiritual guide y pues ser profesor certificado de yoga. and to be a certified yoga teacher. Y obviamente seguir el curso de yoga de la escuela de Satyananda Yoga. And obviously following the course of yoga of the Satyananda Yoga of the Satyananda Yoga. Entonces, el Ishka Cancueb Yoga se basa en esos tres pilares. So Ishka Canqueb Yoga is based on those three pillars. El último de ellos, repito, el método Feldenkrais. The last one of them, I repeat, the Feldenkrais method. Eso hace que sea un sistema de yoga muy completo This makes a very complete yoga system y realmente bastante especial. and truly quite special. En este curso, de forma muy rápida, vas a aprender a meditar. In this course, very fast, you'll get to learn how to meditate. La meditación se te va a volver una práctica placentera, no un esfuerzo, no una disciplina. Meditation will become a pleasurable practice, not an effort nor a discipline. Y además vas a lograr los procesos de asanas y los procesos físicos de forma fácil, segura y rápida. And in addition, you'll get to approach the asana process in a very safe and adequate way, De una forma bien eficiente en comparación a las demás técnicas de yoga. in a very efficient way in comparison to other yoga techniques. Entonces, este modelo, So this model, este mandala, or well, this mandala, contiene este modelo de Ishka Cancueb Yoga, contains the model of the Ishka Canqueb Yoga, que se basa en la idea de los cuatro elementos. which is based on the idea of the four Los elements. cuatro elementos es una idea muy antigua. The four elements are a very ancient idea, Nosotros la retomamos simplemente porque nos sirve como modelo teórico. and we use it again just because it is very useful as a theoretical model. Aquí en el aspecto del agua, Here on the water aspect, van a aprender ustedes en este curso todo lo que tiene que ver con movimiento. you will learn everything that has to do with movement.
Van a haber clases de movimiento There's going to be classes of movement, a través de lo que denominamos Ishka Braya Yoga, through which what we call the Ishka Yoga, el yoga terapéutico del movimiento. the therapeutical yoga of movement. O sea que les va a servir a las personas que necesiten recuperarse de dolencias en su cuerpo. So it's going to be very useful for the people that would like to recover from pains in their body. Además aquí van a aprender los cancueps mayas, In addition, you're going to learn the Mayan Canquebs. van a aprender técnicas de movimientos físicos a través del Braya Yoga, como ya lo enuncié, que serían equiparables a los vyayams de la India. You'll learn movement techniques of the body that, as I mentioned, it will be called Ishka Yoga, that can be compared to the Vyayams of India. Y también movimientos repetitivos para procesos de energía y también procesos físicos biomecánicos que se equipararían a los Mayapayats de la India. And also repetitive energy processes and of energy movement that will be compared to the Vyayam, No, Mayapayats. to the Mayapayats in India. Le estoy a veces pidiendo que aprenda un poco de sánscrito, porque no ha querido. I asked him to learn some Sanskrit, but he hasn't wanted to. Estoy bromeando. I'm kidding. Y por último no, a continuación And to continue, está el aprendizaje del elemento aire, we have the air element learning, que se va a complementar casi al tiempo con el elemento de agua, que es movimiento, which will be complemented almost at the same time with the water element, that is the movement. y en el aire van a practicar o aprender y practicar diferentes técnicas de respiración. On the air, you will get to learn and practice different breathing techniques. Técnicas de respiración de todo tipo. Breathing techniques of every kind. Las más básicas las llamamos Upa Prananigrajas, The most basic ones are called the Upa Prananigrahas. pero también van a aprender lo que en general en yoga se llama pranayama But also you will learn what in general in yoga is called pranayama, y que nosotros llamamos prananigraha. and that we call prananigraha. Bueno, y además de ese aspecto que se va a conjugar con el movimiento para la realización de asana o el logro de asana, And in addition to that aspect that will be conjugated to the movement in order to perform the asanas, aquí en el elemento aire van a practicar yoga nidra here on the air element you're going to get to practice yoga nidra y meditación. and meditation. El otro elemento es tierra. The other element is earth. Como ya lo dije, aquí van a aprender la práctica de asana, As I already told you, here you're going to learn the asana practice, básicamente. basically. Todo lo que es el proceso del cuerpo en una postura. Everything that is the process of the body during a posture. Y van a aprender a mantener el cuerpo relajado You'll learn how to keep your body released y a ser conscientes de sus apoyos, and to be aware of its supports, básicamente, entre muchas otras cosas más. basically between many other things. Y aquí está el elemento fuego, And here's the fire element, donde van a aprender técnicas de energía, where you're going to learn energy techniques, mudras, bandas mudras, bandhas, y obviamente todo el proceso de prana vidya básico que corresponde a los prana shuddhis y chakra shuddhis. and obviously all the basic process of prana vidya that corresponds to the chakra shuddhis and the prana shuddhis. Eso es elemento fuego, That's the fire element. que trabaja la energía. That works the energy. Muy bien, y bueno, ya aquí el elemento éter. And here in the middle, the ether element. Ese proceso sí se realiza aquí en los retiros que se hacen en esta escuela de IKY Yoga Center en Cali, Colombia. That is done during the processes, the presential processes that are generated here at the IKY School in Cali, Colombia, Donde yo les voy a recomendar que cuando tengan la oportunidad vengan a los retiros que hagamos. where I would recommend you, when you have the chance, to come and do the retreats that we will do. Y aquellas personas que además quieran certificarse como profesores de Ishka Cankweb Yoga And for those of you who would like to get certificate as yoga, Ishka Cankweb Yoga teachers, y que puedan tener la oportunidad de hacerlo, and can have the opportunity to do pues so, vendrán a hacer una profundización en ese aspecto en retiros correspondientes. well, you will get a deepening in regards to it in the corresponding retreats. Muy bien, entonces, la característica más distintiva del Ishka Cankweb Yoga, Well, one of the most distinguished characteristics of the Ishka Cankweb Yoga, tal vez la más importante, probably the most important one of them, es que nosotros desarrollamos todo el tiempo algo que denominamos Iki Drishti. is that we develop all the time something that we call the Iki Drishti. De forma general, Drishti es un punto de atención. In general,
Drishti is a point of focus. Drashta quiere decir testigo, Drashta means witness, el que observa, the one that el que se observes, da cuenta. the one that Y eso es realizes. básicamente lo que se cultiva en yoga a través del proceso de meditación. And that's what basically is cultivated in yoga through the meditation process. Entonces hay drishtis internos y drishtis externos. So there are some internal drishtis and external drishtis. Hay líneas de yoga que solamente se basan en drishtis externos y es en enfocar la mirada, los ojos en un punto del cuerpo específico. There are some lines of yoga that have mainly the external drishtis that are, for example, to focus the stare at some point in the body outside. Pero en esta escuela But in this school, nosotros preferimos los drishtis internos. we prefer the internal drishtis. Entonces vamos a acompañar todas las prácticas, So we're going to accompany all the practices, o la gran mayoría de ellas, or most of them, con diferentes tipos de drishtis. with different kinds of Que drishtis, finalmente son la base del proceso de aprendizaje de meditación. which are finally the base of the learning process of meditation. Esos drishtis se basan en el proceso mental mismo. Those drishtis are based on the mental process itself. Los he desarrollado yo desde hace muchos años, I have been developing them since many years ago. de muchos años de práctica de Satyananda Yoga Many years of practice of Satyananda Yoga y de aprendizaje y práctica de otros tipos de yoga. and of learning and practice of other kinds of yoga. Claro, yo preferí finalmente Satyananda Yoga, Of course, I preferred Satyananda Yoga porque afterwards consideré que era el yoga más completo, because I considered it was the most complete, el más consistente, the most consistent, el más amable con el cuerpo de las personas the kinder to the body of the people, y un yoga que no desarrolla el ego y la vanidad, sino que precisamente permite el desarrollo de las cualidades internas. and a yoga that does not develop ego nor vanity, but precisely the inner qualities. Pero esos psiquidrishtis también vienen del Kankweb Maya. But those ikidrishtis also come from the Mayan Kankweb. De hecho, curiosamente, In fact, curiously, la mayoría de ellos vienen de la enseñanza maya most of them come from the Mayan teachings. y corresponden, como les digo, a visualizaciones internas, And as I tell you, they correspond to inner visualizations. la mayoría de ellos. Most of them. Corresponden a imágenes mentales They correspond to mental images que yo como maestro enseño durante una práctica determinada. that I, as a teacher, teach during a specific practice. Y los estudiantes lo aplican en el proceso corporal. And the students apply it in their bodily processes. Otros psiquidrishtis Other ikidrishtis corresponden ya no a imágenes o visualizaciones, sino a percepciones o sensaciones internas. correspond no longer to images or perceptions, but more to, pero más a sensaciones, A sensaciones y percepciones internas. but more to inner sensations and perceptions. Y con ellos And with them, se ayuda a cultivar precisamente la capacidad de cambiar nuestras percepciones. one can help precisely the capacity to change the perceptions. Algo que es súper importante en yoga. Something that is really important in yoga. Y esos son los ikidrishtis. Those are the ikidrishtis. Obviamente yo le puse la palabra iki, Obviously, I put the word iki to it, que es Ishka Kankweb Yoga, which is Ishka Kankweb Yoga, porque son los drishtis correspondientes a esta escuela. because they are the drishtis that correspond to this school. No me los inventé yo, I didn't invent them, pero los he desarrollado y los he estructurado y organizado but I have developed them, structured and organized de una forma sistemática, in a systematical way, en un orden determinado, in a determined order, para facilitar el proceso de los practicantes de Ishka Kankweb Yoga. in order to ease the process of the practice of the people that practice Ishka Kankweb Yoga. Muy bien, eso es esta introducción a este curso. So this is the introduction of this course. En otras clases volveré a repetir cosas similares In some other classes, I will get to repeat similar things. y finalmente pues estos videos se van a ir montando poco a poco en internet And finally, these videos will be uploaded online little by little. y quiero aclarar mi sankalpa o mi intención al hacerlo. And I want to clarify my sankalpa or my intention by doing so. Anteriormente Previously, yo daba cursos aquí en Cali, en esta escuela, precisamente en IKY Yoga Center, daba formaciones de instructores y profesores de yoga. I used to teach courses here precisely in this school in IKY Yoga Center in Cali, Colombia, Ishka Kankweb Yoga trainings.
y eran muy exitosos. and they were very successful. Incluso después de la pandemia continuaron, Even after the pandemic, they continued. pero el año 2022, But in the 2022, una serie de sucesos generaron que se tuvieran que cerrar esos cursos. after a series of events, those courses had to close. Pero yo tengo ese compromiso adquirido con mis maestros mayas But I have the commitment that I acquired with my Mayan teachers de dar las enseñanzas del Cancueb. of giving the Kankweb teachings. Y bueno, la idea con todo este proceso en internet de estos cursos grabados And well, the idea with this process online, with these recorded courses, es cumplir con esa función is to comply with that function, consistente en entregarle la información a las personas. which is about giving the information to the people. Y yo lo hago a través del Ishka Cancueb Yoga, And I do so through the Ishka Kankweb Yoga, por una razón muy sencilla. because of a very simple reason. El Cancueb Maya fue mucho lo que se perdió de él, The Mayan Kankweb, most of Mayan Kankweb got lost. y en cambio el yoga está muy bien sistematizado. And instead, yoga is quite systematized. Entonces yo entrego la información del Cancueb a través del lenguaje de yoga. So I give the information of the Kankweb through the yoga language. Pero deben tener en cuenta But you must take into account que muchas de las técnicas mayas that many of the Mayan techniques, las voy a enseñar a través de sus nombres tradicionales. I will be teaching them through their traditional names. Entonces mi intención es entregar esta información So my intention is to give this information de una forma que pueda acceder a ella mucho más personas. in such a way that much more people can get to access it. Antes eran pocos los que, pues no pocos, eran muchos los que venían acá, pero no tenía ese alcance que sería más conveniente. Before, the range of reaching people was not as big as it can be. Entonces yo estaba formando profesores para que ellos diseminaran ese conocimiento. So I was training teachers so they would get to spread the knowledge, Y está muy bien, which is very good. pero ahora la idea es precisamente entregarlo directamente y que tenga un alcance mundial. But now precisely the idea is to deliver it directly and to have a world reach. Por esa razón, For that reason, si tú decides tomar el curso if you take this course, el curso gratuito, the course is for free. pero pues Simón tiene una mala costumbre y es que come, But Simon has this bad habit that he eats. yo mucho menos, pero también lo hago, I eat much less, but I do eat. y no le he podido convencer de que duerma debajo de los puentes. And I haven't been able to convince him to sleep under bridges. Entonces también paga arriendo, So he also pays for rent. yo pago impuestos I pay the taxes. y aquí todo cuesta. And here everything costs. También pagamos a las personas que aquí está, Katherine, por favor ven y saluda. So Sí, ven para acá. déjate We ver. also pay for the people that are here. Katherine, please come and say hello. Las personas que di hola, les presento a Katherine. Say hello, I introduce you to Katherine. Ella también tiene esa pésima costumbre de comer y de tener que vivir en una casa. She also has this horrible habit of eating and having to live somewhere. Gracias, Katherine. Thank you, Katherine. Y ella es la persona pues que nos ayuda con la edición y en la toma de estos videos. And she's the one helping with editing and taking these videos. Y bueno, aquí hay un espacio que sostener And here, well, we have a space to sustain y unos equipos que han costado bastante dinero. and some equipments that have costed a lot of money. Afortunadamente mis estudiantes me han donado muchas cosas, Fortunately, my students have donated many things, pero este curso pues hay que pagarles a ellos y pagar varias cosas pues para que se pueda dar. but for this course, we have to pay them and pay several things so it can be given. El curso no se va a cobrar, The course will not be el charged. curso es gratuito. The course is for free. Van a ir apareciendo muchas sesiones, muchas enseñanzas, There's going to be a lot of sessions, a lot of teachings, cantidad de técnicas de yoga, so many yoga techniques, cantidad de técnicas de Cancueb. so many Kankweb techniques. Entonces vas a aprender vinyasa, asana, You'll learn vinyasa, asana, respiración, pranayama, breathings, pranayama, meditaciones, meditations, yoga nidras. yoga nidras. Vas a aprender sobre los Yoga Sutra, You'll get to learn about the Yoga Sutra. vas a aprender mudra y banda, You'll learn mudra and bandha. vas a aprender los básicos del prana vidya, la ciencia del manejo de la energía, You'll learn the basics of pranavidya, the science of energy y management. pues obviamente vas a aprender las técnicas mayas. And obviously you're going to learn the Mayan techniques. Va a ser mucho, It is going to be a el lot. curso va a ser largo The course will be long. y tú vas a tomar lo que quieras. And you can get to take whatever you
you want, lo que más te sirva. as much as it is useful O for tal you. vez quieras tomarlo todo, Or maybe you would like to take all of it. que obviamente te serviría aún más. That obviously would be even more useful. Y vas a transformar tu vida con toda seguridad. And for certain, you're going to transform your life. Entonces, si a bien lo tienes, And if you will have so, en algún momento consideras que desde tu corazón te parece adecuado hacer un aporte, una donación para hacer estos pagos, and at some point you feel in your heart that it is adequate to give some donations in order to do these payments, y también para la página web donde se va a sistematizar el curso también, and also to pay for the web page where this course will be systematized as well, y pues porque de mi parte yo trabajo mucho haciendo esto, and well, because also from my part I work a lot in order to do this, y pues esto sería también una posibilidad de sostener varias cosas acá, and this will get the chance in order to sustain many things here. pues agradecería tu aporte. We would be very thankful for Tus your donaciones. support, your donations. Aunque ahora me sugirieron que no usara esa palabra, Although they suggested that I would not use that word, no me aguanto. I cannot stand it. Tira tu limosna acá. Your pity money Estoy here. molestando. I'm joking. Pero varias veces voy a bromear con eso. But many times I'll perform this kind of jokes. Porque sí, ese dinero se necesita. Because that money is indeed needed. Por el momento yo les pago a ellos For now, I am paying them de lo que recibo de otras clases, de otros recursos. from what I receive from other classes, other resources. Pero bueno, la verdad es que no siempre alcanza. But, well, it is not always enough. Entonces sería muy bueno que ustedes nos ayudaran. So it would be really nice if you could help. Ahí en la descripción At the descriptions, va a estar la descripción pues, de esta clase, y en todas las clases va a estar siempre los links para Patreon y tal vez otras formas de hacernos sus donaciones. you'll have the descriptions of this class as in all of the other videos, and you will have also the links of Patreon and the other platforms so you can give donations for these classes. Y también la descripción de mis redes sociales. And also the description of my social media, Y, social networks. y también de las redes sociales del Centro de Yoga de IKY Yoga Center. And also the social networks of the Center of Yoga, the IKY Yoga Center. Para que ustedes se estén enterando de cuándo van a salir los nuevos videos, So you can find out when the other videos are going to be uploaded. y también van a aparecer otras sesiones And you will get the chance to see other sessions y enseñanzas que no van a estar en YouTube por razones prácticas. and teachings that might not be in YouTube because of practical reasons. Eso es. And that's what it is. Entonces espero disfruten en el próximo video So I hope you will enjoy in the next video los inicios y las enseñanzas más básicas para que comiencen su curso. the most basic teachings so you can get to start this course. Entonces nos vemos en el próximo video. Chao. See you in next video. Bye.